Entramos al tema de producto vectorial y tenemos tres tipos de producto, ¿no es cierto? Tenemos el producto de un escalar por un vector, que me resulta un vector, ¿no es cierto? Me resulta otro vector. Yo digo, tengo un vector, vamos a suponer, de 10 unidades, que hace un ángulo de 30 grados, y lo multiplico por 2, voy a tener un vector de 20 unidades, ¿no es cierto? Y si es negativo, me cambia el sentido, ¿no es cierto? Entonces, ahora ese producto vamos a verlo cómo lo trabajamos enseguida. Luego el producto escalar de dos vectores resulta un escalar, ¿ya? A pesar de que nosotros trabajamos con dos vectores, mi resultado es un escalar. Eso lo vamos a encontrar o lo vamos a analizar enseguida, ¿ya? Y el producto vectorial de dos vectores, que es un vector, ¿sí? Y dónde aplicamos cada uno en cada caso, vamos a ver, ¿ya? Entonces, básicamente, el producto escalar de dos vectores lo aplicamos en el tema de trabajo. Y el producto vectorial de dos vectores lo aplicamos en el torque o momento de una fuerza, en el tema que vemos enseguida de estática, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver uno por uno a nivel de detalle, ¿ya? Por ejemplo, acá gráficamente yo tengo, fíjense, un vector unitario. Si multiplico por k, les decía, ¿no es cierto? Si mi escalar es k, mi producto va a ser k por 1, ¿cierto? Si k es menor que 0, es negativo, cambia, ¿no es cierto? El sentido, ¿no es cierto? Fíjense, en este sentido el rojo está hacia arriba y el otro cambia hacia abajo, ¿no es cierto? Si yo tengo este vector a y multiplico por n, mi producto va a ser n por a, 3 veces el vector, ¿no es cierto? Esto es en forma gráfica. En forma analítica lo voy a hacer acá mismo para que ustedes lo puedan manejar y entender bien, ¿ya? Yo le voy a poner, por decir, un vector acá. Yo les voy a colocar acá un vector que sea 3u sub x más 2u sub y. Y les pido encontrar 2 por mi vector b, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Mi vector 2b va a ser igual a ¿qué? 2 por 3, 6, ¿no es cierto? 6 u sub x más 4 u sub y, ¿no es cierto? Y si les digo encontrar menos 4b, ¿qué voy a tener? Voy a tener mi vector menos 4b va a ser menos 12, ¿no es cierto? 12 u sub x y menos 8 u sub y, ¿sí? Fíjense, de forma gráfica y de forma analítica, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Este es el método, este es el producto más simple, ¿no es cierto? Yo multiplico n veces mi vector, ¿no es cierto? Este es mi vector A, este es mi vector A y este es mi vector A. Lo multipliqué por 3, lo he triplicado el vector, ¿no es cierto? No me cambia nada. ¿Por qué? Porque es positivo, ¿no es cierto? Si fuera menos 3, se iría al otro lado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Es el producto de un escalar por un vector? ¿Puedo multiplicar un escalar por un vector? Sí. No puedo sumar y restar, pero puedo multiplicar, ¿ya? Entonces, ese es el primer tipo de producto en vectores, ¿ya? Entonces, el producto de un escalar por un vector. Ahora nos vamos al producto escalar de dos vectores, ¿sí? El producto escalar de dos vectores A y B representado por el símbolo A punto se simboliza con el punto acá, ¿ya? Le voy a poner bien remarcado acá, punto. El producto escalar ahí, punto, ¿ya? Entonces el producto escalar A escalar B, ¿sí? Se significa por el punto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, ¿qué me representa esto? Es una cantidad escalar, dice, ¿sí? Que es igual a ¿qué? Dice, al producto de las magnitudes de los dos vectores
por el coseno del ángulo de los dos vectores. Yo me voy a anotar esto y me dice A escalar B, vamos a ponerlo así, es igual a la magnitud de los dos vectores por el coseno formado por los dos vectores, ¿no es cierto? Ese es mi concepto, mi definición. Ahora vamos a ver por qué, de dónde sale eso, ¿ya? Porque esto no me dice nada, ¿no? Ah, la magnitud del primer vector por la segunda por el coseno del ángulo, ¿sí? Esta es la fórmula del producto escalar, pero ¿de dónde sale? Ahora nos vamos acá a analizar de dónde sale y por qué sale, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá. Yo tengo estos dos vectores. Este es mi vector A y este es mi vector B. Entonces, me dice que el producto escalar de dos vectores es igual al módulo de un vector por la proyección del otro vector en la dirección del primero, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá. Yo voy a tener este es mi primer vector. Acá lo voy a poner el segundo vector. Este es mi segundo vector, ¿no es cierto? Este de acá. Entonces, fíjense, si yo hago acá mi producto A por B, yo lo voy a poner acá, A escalar B, me dice que es igual a la magnitud del primer vector, mi vector A, ¿no es cierto? Por la componente del segundo vector en la dirección del primero. Entonces yo lo voy a poner por mi vector B. ¿Cuál es la proyección? Coseno de alfa, ¿no es cierto? ¿Correcto? Voy a poner acá un vector, fíjense acá, yo voy a poner un vector, este vector, y voy a poner otro vector acá. Fíjense, yo tengo este vector, voy a poner que este es mi vector A, y este es mi vector B. Este es el ángulo alfa formado por los dos vectores, entonces voy a poner con otro color la proyección del vector B en la dirección del primero, fíjense acá. Yo voy a poner este va a ser mi vector B, ahí, ¿no es cierto? Porque si trazo una línea acá, de aquí hasta acá, fíjense qué es lo que voy a tener ahí. Voy a tener mi vector A, aquí, A escalar B, que va a ser igual al primer vector A por la componente del segundo vector, que esta componente va a ser B coseno de tita, ¿no es cierto? Entonces, B coseno de tita, ¿correcto? Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer con el otro lado, fíjense. Yo voy a hacer con el otro lado y lo voy a hacer con otro color. Trazo una perpendicular y formo un triángulo rectángulo, ¿no es cierto ahí? Entonces esta va a ser mi componente, perdón. Esta va a ser mi componente acá, ¿no es cierto? Entonces esa es mi componente. Entonces esta componente va a ser igual a ¿qué? A coseno de alfa, ¿no es cierto? Perdón, alfa es acá, no es tita, ¿no? Este es alfa. Estoy con alfa. Entonces fíjense acá, cuando yo trabajo con B como primer vector, B, B por A, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener? Voy a tener mi vector B por vector A coseno de alfa, ¿no es cierto? Este es alfa, decimos, ¿no? Entonces, fíjense, yo puedo trabajar con el primer vector como B o el segundo vector como A o con el primer vector A y el segundo B, pero ¿qué es lo que quiero que se fijen? Tienen que estar en el mismo eje, ¿no es cierto? Fíjense acá igual lo mismo, los dos vectores están en el mismo eje, acá lo mismo, fíjense, estos dos vectores están en el mismo eje, ¿no es cierto? Lo mismo acá, estos dos vectores para que yo tenga un producto tienen que estar en el mismo eje, ¿no es cierto? Entonces, este producto escalar es conmutativo, ¿no es cierto? Yo puedo decir lo mismo A por B que B por A, ¿no es cierto? El resultado me da lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso me dicen que mi producto es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo formado por los dos vectores, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de ahí sale la definición del producto escalar, ¿no es cierto? Ahora vamos, seguimos.
acá estamos, ¿no es cierto? Fíjense, si los dos vectores tienen la misma dirección y sentido, el producto escalar será positivo, será 1, ¿no es cierto? Fíjense, acá yo tengo los dos vectores en la misma dirección, coseno de 0 es 1, ¿no es cierto? Pero si los vectores tienen sentidos opuestos, fíjense, 180 grados, mi producto escalar va a ser negativo, ¿no es cierto? Entonces, no pueden tener, solamente pueden tener el ángulo de 0 grados o el ángulo de 180, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, solamente se cumple ese caso. Si el ángulo es 90 grados, ¿qué sucede? Coseno de 90 es 0, ¿no es cierto? Entonces, mi producto escalar va a ser nulo, ¿no es cierto? Entonces, el producto escalar solamente puede tener las mismas componentes en el eje X, Y, Z, ¿sí? O I, J, K, ¿ya? ¿Dónde lo aplicamos este producto escalar? Fíjense, lo aplicamos en el trabajo mecánico, ¿no es cierto? Cuando veamos la unidad de trabajo y energía, ¿qué es el trabajo? Nosotros vamos a definir todos los conceptos en esa unidad, pero ya les voy anticipando, el trabajo es el trabajo mecánico que nosotros analizamos en física, es la fuerza por la distancia, ¿no es cierto? Yo hago un esfuerzo y muevo un cuerpo, ese es un trabajo, ¿no es cierto? Si yo hago un esfuerzo y no logro mover un cuerpo, no logro trasladarlo, no logro hacerlo girar, no estoy realizando un trabajo, ¿sí? Solamente estoy haciendo un esfuerzo inútil, ¿no es cierto? Entonces el trabajo yo lo necesito, yo lo aplico cuando yo debo trasladar un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces ahí aplicamos el producto escalar. Fíjense, yo tengo esta distancia, vamos a poner acá, ¿no es cierto? Que sea B la distancia y la fuerza que sea A. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? El producto escalar va a ser igual, acá les estoy mostrando, el producto escalar va a ser A por B por coseno de alfa, ¿no es cierto? Y acá cuando yo analizo el tema del trabajo, fíjense acá, yo tengo esta distancia, este desplazamiento X, ¿no es cierto? Este delta X, ¿sí? Este de acá es mi desplazamiento, ¿sí? Este es mi movimiento, diríamos, ¿no es cierto? Le voy a poner desplazamiento. Y esta es la fuerza, ¿no es cierto? Que yo hago. Yo tengo una caja acá, le aplico la fuerza y este cuerpo se va a trasladar a este punto, desde este punto 1 a este punto 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para eso yo necesito el producto escalar, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con la componente en Y? Esta es mi componente de la fuerza en X, ¿no es cierto? Esta es mi... ¿Y pero qué sucede con esta componente en Y? ¿Ah? Yo tengo esta componente en Y, ¿no es cierto? Esta es mi componente en Y. ¿Qué sucedió con esta componente? Ah, fíjense que voy a tener acá. Yo voy a tener fuerza, la fuerza y la distancia. Este desplazamiento por esta fuerza, ¿cuánto me van a hacer? 90 grados. Coseno de 90, ¿cuánto es? Cero. 0. Entonces, fíjense, esta fuerza en Y no influye en el movimiento, ¿no es cierto? No me afecta el movimiento, no hace que mi cuerpo se mueva. Si por ejemplo, si yo tengo acá, voy a ponerles acá un ejemplito más para que vean dónde vamos a aplicar, ¿no es cierto? Yo tengo ese cuerpo y le aplico una fuerza. Fíjense, le voy a aplicar la fuerza en el mismo sentido y este cuerpo se va a mover esta distancia. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Esta fuerza y esta distancia. Fíjense, ¿a qué va a ser igual el trabajo acá? El trabajo solamente va a ser fuerza por la distancia por coseno de 0, ¿no es cierto? Porque los están en la misma dirección y sentido, ¿no es cierto? Entonces el trabajo solamente va a ser igual a la fuerza por la distancia, ¿no es cierto? Coseno de 0 es 1, ¿no es cierto? Y no necesito ponerlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si esta fuerza, voy a poner otra fuerza acá, esta fuerza estaría en este sentido.
yo tengo este desplazamiento y esta fuerza. Voy a poner que esta sea mi fuerza de fricción, por decirlo. ¿Ya? Este le voy a poner trabajo 1, trabajo 1. Ahora, este trabajo 2, yo voy a poner trabajo 2, fíjense, va a ser igual a la fuerza de fricción por el desplazamiento por coseno de 180, ¿no es cierto? Entonces, este trabajo, fíjense que va a ser. Va a ser 180 es coseno menos 1, ¿no es cierto? Entonces, este trabajo va a ser negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque yo voy a multiplicar la fuerza de fricción por el desplazamiento por menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Y mi trabajo total va a ser la suma de los dos trabajos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí vamos a aplicar todos los conceptos de producto escalar, ¿ya? Cuando lleguemos a la unidad 6, que es trabajo, energía, potencia, ¿no? Entonces ahí vamos aplicando todos nuestros conceptos de producto escalar. O sea, por eso tienen que tenerlo bien clarito ahora, ¿ya? Ahora nos vamos acá a analizar qué es lo que hemos hecho. Fíjense, acá vamos a demostrar y vamos a mostrar todas las propiedades del producto escalar. En el producto escalar nosotros decíamos que tienen que estar en el mismo eje, ¿no es cierto? Fíjense, cuando son perpendiculares, X por Y es 0, ¿no es cierto? Y por Z, 0. Todos los perpendiculares son nulos porque el coseno de 90 es 0, ¿no es cierto? Y todos los que están en el mismo eje son positivos, ¿no es cierto? Tienen que estar en el mismo eje. X con X, el producto escalar es 1. Y con Y es 1. Z con Z es 1, ¿no es cierto? Si yo tengo dos vectores en el espacio A y B y aplico las propiedades que hemos estado viendo anteriormente, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo, fíjense, un vector unitario en A y un vector unitario en B. Hago mi multiplicación, mi producto, miembro a miembro, ¿no es cierto? El primero por el primero del segundo miembro, el primero por el segundo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que yo voy haciendo acá? Multiplico el primero por el primero, ¿no es cierto? El primero por el segundo, el primero por el tercero, y así sucesivamente el segundo por el primero, el segundo por el segundo y el segundo por el tercero, y luego el tercero por el primero, el tercero por el segundo y el tercero por el último, ¿no es cierto? Y aplico las propiedades del producto escalar. Este es 1 y todo lo demás es 0, ¿no es cierto? Y este es 1, ¿sí? Entonces, ahora fíjense, si yo enseguida se nos acaba el tiempo, enseguida vamos a reforzar esto un poquito más y vamos a continuar, ¿no es cierto? Fíjense, cuando yo analizo y hago mi producto escalar, solamente voy a tener 1 a sub x a sub b sub x más a sub y b sub y más a sub z b sub z, ¿no es cierto? Todo esto, este término es 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces este término es 1, entonces mi producto escalar solamente tengo que multiplicar x con x, y con y y z con z. Y enseguida